Bien, vamos a hablar sobre la crisis energética. Y es que durante los últimos 17 años, 4 gobiernos tomaron decisiones sobre el sector eléctrico cuyas consecuencias en diferentes medidas se evidencian a la fecha. En el régimen de Rafael Correa se apostó principalmente por la generación hidroeléctrica, cuya limitante es la cambiante situación climática, en tanto que en el gobierno de Lenín Moreno se frenó la inversión en el sector eléctrico, aun cuando la demanda seguía creciendo exponencialmente. Lo revisamos. Hace 15 años la historia no era muy diferente. Noviembre de 2009, el gobierno de entonces sufría los estragos de un estiaje adelantado. Se veía obligado a racionar la energía y a buscar soluciones emergentes. Toda industria que tenga planta propia tiene la obligación de funcionar con la planta. Prefiero ahorita importar combustible a tener apagones. En medio del descontento se prometía que para diciembre de ese año los apagones terminarían. Para pasar las fiestas de Navidad y fin de año con normal abastecimiento de energía en el país. Pero los cortes se extendieron hasta enero de 2010. Dejaron pérdidas estimadas por 1.200 millones de dólares. Y entonces se admitía que el país no estuvo preparado. Que solo el 44% de nuestra energía eléctrica sea de origen hídrico, el resto importado termoeléctrico. Y que seamos totalmente vulnerables a estos fenómenos naturales como es un estiaje fuerte o sequía. También esto es fruto del cambio climático. Pero aún reconociendo esta vulnerabilidad, en el gobierno de Rafael Correa se invirtieron 6.000 millones de dólares en 8 proyectos de generación, todos dependientes del agua. Las hidroeléctricas pasaron así a asumir el 58% de la generación de electricidad en el país. La inversión en generación termoeléctrica creció, pero solo en un 38% en 10 años. En el gobierno de Moreno no hubo estiaje, entonces tampoco crisis eléctrica. Pero aun cuando la demanda seguía incrementándose, no se hicieron mayores inversiones en el sector. Se apuntó a alianzas público-privadas para proyectos de generación que no maduraron. Y en esas de achicar el Estado, el Ministerio de Electricidad se convirtió en un viceministerio bajo la cartera de Energía y Minas. Su ejecución presupuestaria cayó a más de la mitad de lo que se registraba en años anteriores. Esto fue observado a inicios de 2024 por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. En un informe detallan: el expresidente Moreno fusionó el Ministerio de Electricidad con el de Minas e Hidrocarburos y ahora los 3 sectores tienen deficiencias. En 2018 se definió una ruta a seguir en este sector. Le llamaron el Plan Maestro de Electricidad. En él se deja claro que el país necesita de una inversión de por lo menos 12.000 millones de dólares hasta 2027. Esto para evitar nuevos apagones, lo que implicaba ya inversiones anuales de 1.200 millones de dólares. Pero no se construyó nueva infraestructura. No se dio mantenimiento a la que estaba y el parque termoeléctrico operaba ya a menos de la mitad de su capacidad. Y megaobras como la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la más grande del país, empezaron a ser amenazadas por la naturaleza y por fallas de construcción. En Guayaquil, Carlos Acoto, Teleamazonas. Y bien, con alertas encendidas en materia de generación energética, transcurrió el gobierno de Guillermo Lasso, que debió enfrentar las consecuencias de un estiaje que lo obligó a ejecutar racionamientos. La crisis, sin embargo, tocó fondo en el actual gobierno. Daniel Noboa, así como su antecesor, han sido señalados por tomar decisiones que se consideran tardías. 2021, cambio de gobierno. Guillermo Lasso tomó las riendas del país. Conocía de las deficiencias que presentaba ya el proyecto Coca-Codo Sinclair, donde se detectaron más de 7.000 fisuras. Y la erosión regresiva del río Coca ponía en peligro la operación de esta, la hidroeléctrica más grande del país. En medio, un informe de la Secretaría Anticorrupción advertía de anomalías en el sector eléctrico que agravaron el incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad. Se alertaba entonces que los servicios de revisión, corrección, instalación, cambio y retiro de equipos generó un círculo de contratación a favor de grupos corruptos y que, además, esto deviene en impactos negativos a la eficiencia y rentabilidad empresarial, perpetuándose la contratación de personal incompetente o incapaz de dirigir la consecución de objetivos estratégicos. En 2023 la crisis eléctrica golpeó en medio de una sequía que se decía entonces era la peor en los últimos 50 años. En agosto, Colombia dejó de vender electricidad a Ecuador y aunque todo pintaba mal, se prometía que no habría apagones. Que no habrá apagones, este ha sido un problema puntual. Una promesa que duró poco. El nivel de los embalses que abastecen a las principales hidroeléctricas cayó abruptamente y los apagones fueron inevitables.
Decía el entonces ministro que no le fue posible dimensionar la magnitud de la crisis. Decía que dependíamos literalmente de un milagro. Que depende de Diosito, ¿verdad? En noviembre de 2023 asumió Daniel Noboa, para quien los factores que originaron la crisis no eran ajenos. En enero de 2024 el oficialismo logró la aprobación de la que llamaron Ley No Más Apagones. En pleno siglo XXI no podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica que nos generan desempleo, deterioro en la calidad de vida de los ecuatorianos, subdesarrollo. Ya para entonces no eran pocas las advertencias de que lo ocurrido en 2023 era apenas el inicio, que en 2024 podía ser peor, y así fue. En marzo empezaron desconexiones que se dijeron eran de emergencia. En abril los cortes aumentaron. Se acusó a la ministra Andrea Robo de sabotaje. En junio se declaró en emergencia al sector eléctrico para acelerar contratos, pero no fue suficiente. Nuevamente el estiaje se adelantó. En agosto, nuevamente, Colombia dejó de vender electricidad y a partir de septiembre el gobierno inició racionamientos que han ido variando cada semana y que en el momento más crítico han llegado a ser de 14 horas, una medida sin precedentes. Y 2024 va terminando con la expectativa de que se concrete la compra y alquiler de nueva generación, la repotenciación del parque termoeléctrico, la reactivación de obras estancadas y otras medidas. Mientras, ya ha empezado a llover, lo que ha permitido disminuir las horas de cortes. Pero en medio de los anuncios, los esfuerzos y la inevitable inconformidad generada por los apagones, queda la pregunta de si esta historia se volverá a repetir. En Guayaquil, Carlos Acoto, Teleamazonas.